Almacén de noticias. Tenemos las góndolas repletas de información de la ciudad, vistas desde otros lados del mostrador. La lista de proveedores está llena de gente que va a venir a contarnos y cantarnos un montón de cosas. Almacén de noticias, miradas sin fecha de vencimiento. Creo que toleramos porque desconocemos. Creo que vemos números y frías noticias, entre otras frías noticias que matizan, que dan color al show del informativo. Creo que nos dejamos llevar por la corriente de lo que se dice que acontece. Hoy, parece, lo que importa son los informes policiales. Hoy. Porque ayer fueron las corruptelas estatales, las empresariales o algún que otro fervor deportivo. El show de la moda al servicio de las noticias. Pero el hambre es concreto, real. El hambre duele, es retorcijón, es estruendo, es no poder. El hambre es piernas flacas, flaquísimas. Es cansancio que aparece cuando debería haber fuerzas. El hambre es crecer a medias. El hambre que se dispersa como tema de otro lado, entre los almuerzos calentitos de invierno, almuerzos suficientes, se dispersa como número vacío, como dato ajeno de alguna vaga injusticia que se comete en algún lado. Pero el hambre es concreto cuando es. Es no tener habitaciones separadas, es no tener camas para todos. El hambre suele ser que no haya un techo que pare la lluvia, que pare la helada. Es piso de tierra y con suerte una garrafa. Es horno que olvida el aroma a la comida asada. Hambre es saber que habrá hambre más adelante. Que no hay un después cocino, un falta un rato o una poner la mesa. Hambre es que la escuela pase a segundo plano. Que el incierto mañana te espere con la certeza de que poco cambia. Y hablo de 14 millones de injusticias, de dolores, de zapatillas gastadas, de sueños en fuga. Hablo de que despabilemos, que no nos pasen los números como datos enjabonados que ni rasguñan, comentarios indignados, pero que pronto olvidan. Hablo de no tolerar un solo dígito, de priorizar la necesidad urgente de que ya no exista, que ya no sea. Hablo de que veamos a nuestro lado, que entendamos que nos rodea, que está acá, en la otra cuadra, en la otra vereda. Hablo de que el hambre no es exclusividad de otros miles de kilómetros, sino que está acá a la vuelta. Cuestionemos nuestros propios niveles de tolerancia, miremos nuestro espejo y preguntémonos si aceptamos lo que ese espejo acepta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hambre. Abrimos todos los martes de 15 a 17 horas. 92.9 FM Diamante. Almacén de noticias. Miradas sin fecha de vencimiento. Habría que arrancar con un aplauso cerrado ante tan tremenda reflexión que arrancamos este programa, ¿no es cierto? Intensa. Muy bien, como siempre, Franco Caruso. Abrimos las persianas de este almacén siendo las 3:10 de la tarde. Vamos a estar aquí en FM Diamante, como todos los martes, acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Voy a saludar a quienes me acompañan como todos los martes. La señora Ernestina Albertina Arostegui, digo Alejandra Arostegui, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes para todos. Franco, ¿cómo anda? Muy bien, buenas tardes. Acá. Ya
descontracturó. No sé. Queda un programa, Queda, un sí. programa para descontracturar y para sacarnos todo eso que tenemos adentro. Viene un programa bastante cargadito. Vamos a hablar del hambre, ya como lo decía la reflexión de Franco, pero además los invitamos a todos ustedes a que nos escriban, ¿sí? A que nos manden mensajes, sino al 15 45 69 07 nos pueden mandar un mensajito o nos pueden llamar al 423 727, es el teléfono fijo, y además nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Almacén de Noticias. Bien, ahí esperamos todos los saludos pertinentes, como todos los martes, de nuestros oyentes, que ya Por son supuesto, habitués muchísimos. del lugar. Vamos a tener un programa cargado, como dije anteriormente. Hoy vamos a tener la visita de la Bicho Ayes. ¿De bicho? Sí, vamos a hablar con ella, que es una pediatra, que nos va a hablar de las consecuencias del hambre y cómo influye básicamente en los más pequeños, ¿sí? Hablamos también con Sergio Val de la Fundación Che Pibe de Villa Fiorito, que nos dio una nota muy muy interesante, ¿sí? Que la vamos a escuchar luego. Vamos a hablar también de qué pasa acá en 9 de julio con los pibes, los comedores. Alexis Péndez también nos mandó su opinión sobre este tema. Vamos a tener, como siempre, todo lo que hay para hacer, que hay muchas cosas para hacer también en la semana. Siempre. Esta vez en la semana también está la feria. Claro. Lo trae, como siempre, Agenda Lateca y mucho, mucho más. Tenemos la mejor música a cargo de nuestro operador, Alan Gustavo, con cara de cansado. Quien está aquí, pero su espíritu está más allá. Vamos a arrancar con música, arrancamos con la Patrulla Espacial, dale. Claro, seguinos en el Facebook. Claro. Vos no tenés que buscar como Almacén de Noticias. Escuchala a ella lo que está diciendo, que está abierto las 24 horas del día. Mira todo lo que tenemos en Almacén de Noticias. Mirada sin fecha de vencimiento. En la FM Diamante, en la 92.9. ¿Y sí? ¿Dónde más va a ser? Bien, seguimos aquí en Almacén de Noticias y como decíamos antes, hoy vamos a estar hablando de el hambre. Bien, ¿cómo se genera el hambre? ¿Qué rol cumple el hambre en la sociedad? ¿Qué función cumple la política en cuanto al hambre? Yo creo que primero hablar de hambre no es solamente hablar de que falta el plato, digo, ¿no? Uh-huh. Cuando nos propusimos ver este tema y plantearlo hoy, surge a partir de las necesidades, me parece, porque hay mucha gente que por ahí tiene el plato de polenta en la casa, pero para tener el plato de polenta no puede comprar el cuaderno para la escuela. Exacto. Digo. Hablar de hambre es hablar de necesidades, y si bien me parece, ¿no? Nuestra política como programa era no hablar de temas candentes, no, me parece que ese número del 32% sí, que salió el otro día nos pegó y nada, es 32% de pobreza, pero es 32% de hambre, porque hay hambre de satisfacción de necesidades. Ameritaba hablar de ese 32%, pero desde nuestro lado también. Con nuestra voz. Exactamente. Que creemos que es particular. Uh-huh. Sí, y como que en todas las cosas, cuando hablamos de algo así tan concreto, es la consecuencia de un montón de otras cosas. Exacto. Que está bueno empezar a mirarlas y a no naturalizarlas, Claro. ¿no? Porque el hambre no llega así, no nace de un repollo. El hambre es un montón de políticas, de gente involucrada, de guiños que hacemos la sociedad también para permitirlo. Y está bueno pensar en todo eso, porque a todos nos conmueve el hambre. Pero todo lo demás, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa con todo eso, no? Es como que desde hace, no sé, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Se intenta naturalizarlo, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo en los 90 que se decía, bueno, pobre siempre hubo, pobre Sí. siempre habrá.
Y eso, la idea era desde la política, era decir, bueno, el loco pobre es, ay, que no puedo hacer nada con eso. Y así fue que nos encontramos caminando, ponele, años más tarde, en Buenos Aires, cuando me fui a estudiar, y me encontraba con gente durmiendo en la calle, y las personas pasaban como si hubiera una estatua ahí, como si fuera parte del paisaje, ¿no? Porque es con lo que decías vos, se naturaliza esto, se acepta, se tolera que cierto hambre haya. Claro. Bueno, ahí me adelanto a un pedacito de una de las entrevistas que tenemos hoy, que es Sergio Val, que es uno de nuestros invitados. Él dice, cuando existían los pueblos originarios, el término hambre no existía, ¿no? Entonces, exacto, nada de naturalizar el hambre. No es así. Y además preguntarnos qué hay detrás de este hambre, quiénes son los que se benefician. Claro. Y qué consecuencias trae en todos los aspectos de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, muy perverso, terriblemente perverso, porque el hambre, bueno, genera un montón de cosas en un tono, bueno, lo que es la indigencia y todo lo que la vulnerabilidad de las personas y hasta dónde nos lleva cuando las cosas empiezan a romperse de tal manera, ¿no? Entonces que la misma sociedad después sea la que acuse a esta misma gente de violencia, de delitos, que los que nos dan miedo en realidad son las personas que están atravesando esta situación de hambre, ¿no? Es como una cadena de perversiones que bueno, que hay que empezar a cortar o por lo menos a desenmascarar. Estamos hablando de un mundo donde el 90% de la riqueza está en manos del 1% de la población. Es una locura. Creo que la pregunta de Flor me parece que se responde con eso. Digo, hay hambre porque hay ricos, y claro, cuando hablamos de ricos no estoy hablando de alguien que tiene 100 hectáreas, que tiene 1000 hectáreas, que tiene 10.000 hectáreas. Ricos. Estoy hablando de ricos. Sí, ¿no? Señores que todo el mundo mira y admira. Y por supuesto que la política está al servicio de esos. Por supuesto. Exacto. Así que bueno, vamos a ver estos temas y mucho más, y vamos a ver qué pasa acá también el 9 de julio, porque no estamos ajenos. Bueno, a mí en eso, claro, siempre hay como que, yo lo que siento es que siempre conmueve la pobreza de otro lado, ¿no? Los pobres del Chaco, que te conmueven, obviamente, la pobreza del África, y los que están al lado nuestro son los negros de mierda, que me ponen la música al palo. Exacto. Eso. Entonces, bueno, empezar a pensar en estas cosas, digo, porque para sentirnos todos partes de la situación, ¿no? No mirarla por la tele, la situación, sino dónde estoy yo parada en medio de este circuito loco en el que la sociedad, el mundo está inmerso. Esto no es cuestión de la Argentina, digamos, esto es cuestión del planeta. Aprender a mirar a unas cuadras de tu casa, claro, no lo que pasa por la tele. Exactamente. También. Y bueno, y ver qué puedo hacer yo en esa situación, ¿no? Sin que sea yo la que tenga que resolver, digamos, no nos podemos creer que podemos resolver, pero sí empezar a desarmar esta situación. Seguro que cada uno de nosotros tiene un montón de cosas para desarmar. Y hablando de desarmar, digo, de mirar críticamente esas justificaciones que se fueron armando. Exacto. ¿No? Bueno, estilo no les gusta trabajar. Son vagos, o el pobre sí, no tiene para comer, pero se compra un plasma. Sí. El pobre es pobre porque no le dio para progresar. Digo, esas son todas justificaciones que fueron creadas, construidas desde un discurso pura y netamente político. Totalmente. Digo, después, si quieres estar de acuerdo o no con el discurso, estalo. Pero primero, sentate y analizalo. Claro. Porque lo tenemos naturalizado y lo decimos sin pensar. ¿Y cómo se va la gente esa con estas necesidades en las épocas de campaña también? Que se lo utiliza y se utiliza también el hambre. Bueno, hay algo que me tiene muy caliente, que no es tampoco es la editorial del programa, pero lo voy a decir. En campaña se habló muchísimo de pobreza cero. Fue el eje, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día la
la vicepresidenta está diciendo, en ningún país del mundo se llega a la pobreza cero. O sea, no llegó a los 12 meses que ya se desmienten. Digo, no sé, no quiero hacer política partidaria en esto, pero... Bueno, estamos en este país con esto. A ver, se usa la pobreza para hacer campaña. Sí, sí. Y no tardan 12 meses en desmentirse y en volver los pasos atrás. Y bueno, ¿cómo se hace la pobreza? Así se hace la pobreza. Exacto. Y bueno, vamos a seguir viendo también todos los casos que estuvimos analizando, como es el caso de Sergio Val, que vamos a escuchar ahora. Pero antes vamos a un tema musical y ya seguimos con este tema. Almacén de noticias. Mirada sin vencimiento. No, veo la imagen todo mal escrito ahí. Almacén de noticias. Pero si ustedes me miran me pongo nervioso. Mirada sin vencimiento. ¿Cómo? Mirada sin vencimiento. Ah, bueno. Fecha, sin fecha de vencimiento. ¿Cómo se está? Sin vencimiento. FM Diamante 92.9. Bien, seguimos aquí en Almacén de Noticias y como todos los programas nos debemos a nuestros anunciantes, ¿no es cierto, Franco? Central de Arquitectura y... Muy bien, muy bien. Nos gusta la actitud, ¿no es cierto, Franco? Yo ya había puesto voz de locutor y me interrumpieron. En un momento bajó el espíritu de Cacho Fontana acá y se posó sobre el señor. No se puede ser profesional en este programa. Vamos a arrancar otra vez. Bien. Nos debemos a... Esperá, arrancamos otra vez. Muy buenos, seguimos aquí con el Almacén de Noticias y como todo programa nos debemos a nuestros anunciantes, ¿no es cierto, Franco? La Central de Arquitectura y Diseño Gráfico. Ofrece arquitectura, proyecto y dirección de obra, relevamientos, ampliaciones, planos municipales, diseño, identidad corporativa, editorial, impresión, ploteos en vinilo. Los podés encontrar al teléfono 231-715-510799. Contanos los horarios de atención. Por supuesto, de 9 a 12 y de 15 a 20. Igual que el otro día, no, sí. Distinto. No, igual el otro día. Igual que el otro día. Pero para eso tenés que acercarte hasta Santiago del Estero 1375. Exacto. O bien los contactás por Facebook. Ah, mira. Sí, en Central de Arquitectura más, con el simbolito, diseño gráfico. ¿Y esta gente te diseña? Todo. Exactamente. Muy bien, seguimos aquí en Almacén de Noticias. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 1545-6907. Le decimos a la persona que nos escribió para preguntarnos qué pasó con los bomberos, que no sabemos. No tenemos ideas. Supuestamente han sonado los bomberos, pero acá no escuchamos absolutamente nada. Se puede derribar el mundo que nosotros estamos acá adentro. O nos pueden llamar al teléfono fijo, que es el 423-727, o a través de nuestro Facebook Almacén de Noticias, que ahí estaremos respondiendo. En la semana siguiente vamos a tener sorteos. ¡Epa! Ya les voy adelantando. No, lo nuestro viene así en una vamos crecida. Vamos impresionante. Sí. Exactamente. Bueno, siguiendo con el tema de hoy, habíamos hablado con Sergio Val, que es de la Fundación Che Pibe, de Villa Fiorito de Lomas de Zamora. Sí. Que, como él nos dijo, lo conocerán por donde nació el Diego. Claro. O por los avisos policiales, exactamente. Están a 8 cuadras de la casa natal de Diego Maradona. Así es. Esta fundación nació en 1987, nace a través de una murga que nació en los carnavales, allá en Capital es muy característico de hacer las murgas. Los futuritos. Exactamente, los futuritos. Y a partir de eso se empezaron a dar cuenta de un montón de falencias que había en los chicos. En el barrio, sí. Además de que no contaban con jardines maternales o no había preescolar, había falencias en cuanto a la escolaridad, como digamos lo principal. Sí, sobre todo, claro, como las madres y padres que necesitaban trabajar no tenían dónde dejar sus niños, claro. Así es. Esta gente es gente que está, digamos, olvidada por
por los políticos, digamos. Total, mucha gente del norte que ha ido a la capital a buscar fortuna y termina habitando este sector de la capital del conurbano. Y sí, terriblemente superpoblada en condiciones realmente muy terribles, realmente muy terribles. Para los que no conocen, Villa Fiorito está en Avellaneda. Avellaneda es el partido lindante a la capital federal por el sur. ¿Qué divide Avellaneda de capital? El riachuelo. Villa Fiorito está en la cuenca del riachuelo. Bien. Para que se ubiquen un poquito, ¿no? Es como que tu vista, tu olor matinal viene de ahí. Claro, es complicado. Bien, el trabajo realmente de Sergio y toda la cantidad de gente que trabaja en ese lugar es impresionante, es realmente admirable. Bueno, la organización social siempre cómo responde a la ausencia del Estado, ¿no? Se financian a través de convenios, ¿sí? Y tienen una casa, la Casa de los Niños, que digamos funciona a contraturno de la escolaridad, y el jardín maternal. Tienen a más de 600 pibes de lunes a viernes esta fundación, así que es un trabajito... Es interesantísimo lo que hacen. Exactamente, así que le preguntamos, hablamos sobre el hambre, ¿sí? Y le preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de hambre a Sergio Val, y esto es lo que nos decía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hambre? Bueno, es interesante. Es una pregunta terrible. Arranquemos quizá por lo que nos pasaba en este rincón del mundo antes de que llegara el capitalismo desde Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque entre los pueblos originarios no existía el término hambre. El hambre es algo que inventó el capitalismo para apropiarse de los bienes que nos da la naturaleza. Hoy podemos decir que no se trata solamente del alimento. A ver, tomemos las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En el año 2014 murieron 8.277 niños, menores de un año. El 62% de esos niños, o sea, 14 niños por día, por causas evitables. Causas evitables vinculadas directamente a la falta de acceso al agua potable, a la falta de alimentos o a la falta de acceso a los niveles de medicina que hoy tenemos en la Argentina. Después podemos decir con el devenir de la historia y la cultura y de la exclusión y de la deshumanización de las personas, hoy nuestros niños padecen el hambre de los abrazos, el hambre del juego, el hambre del aprendizaje y de la alegría. Bien, ahí hablaba Sergio Val sobre cifras realmente alarmantes, ¿no es cierto? 14 niños por día. Sí. Es terrible. Y por causas evitables. Sí, en un país como este, ¿no? Yo creo que lo que debería ponerse en cuestión, cada uno, cada oyente, cada persona que está escuchando lo que dice Sergio es, ¿nos corresponde asegurar a cada uno de los niños el acceso al agua, al alimento y a la medicina? Si pensás que sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué exigimos que se haga? Porque hay una trampa enorme que tiene la democracia, que es creer que nosotros elegimos. Es decir, que cada 2 años elegimos y después nos lavamos las manos a lo Poncio Pilato. Tal cual. Entonces, y si después en esos 2 años el diputado, el presidente, el gobernador no lo hizo, bueno, dentro de 2 años nos vemos. No. ¿Culpa de él o del que se fue? El que se fue, ¿no? Sí. Pero digo, preguntémonos si nos corresponde. ¿En qué momento se rompió algo tanto
Digo que como comunitariamente, ¿no? Esto como sociedad, ¿en qué momento se rompió de tal manera que nosotros no nos podamos hacer la pregunta siquiera de qué podemos hacer por esa situación y dejar las cosas en manos de otro? Yo creo que la democracia, digamos, esto no quiere decir hablar bien de las dictaduras, por supuesto, No, claro. pero la democracia se ha vapuleado de semejante forma que hay que repensar las formas de vivir en sociedad. Esto realmente no es una democracia que no nos deja participar más que en un voto, y que además nos deja al servicio del no pensar, y si uno no piensa y analiza, el voto no tiene sentido. Tal vez sea tema como para otro programa. Ay, sí, me encanta. Porque en realidad nos ponen el nombre democracia para algo que no lo es. No lo es, exactamente. No lo es. Eso. Y volviendo un poquito a lo que decía Sergio, si te falta agua, te falta alimento, te falta medicina, eso genera una sociedad, micro sociedad, un lugar, ponele Fiorito, donde lo que sale de ahí de lleno, de movida, es que falten abrazos, falten fuego, falte aprendizaje, falte alegría. Entonces, una sociedad que crece, se desarrolla, avanza en el tiempo, con todos estos faltantes. Un deterioro. Bueno, lo que él decía, la deshumanización. Claro, ¿no? ¿qué adulto se construye? Claro. ¿En función de qué humanismo se construye? Entonces, ¿después qué pasa? Si un pibe de 8 años entra al McDonald's y se roba un par de zapatillas, como pasó ayer, salen todos gritando que se lo lleven en cana. ¿Pero por qué ese pibe robó un par de zapatillas con 8 años, la edad de mi hija? Sí. No. Bueno, no. Sergio, yo creo que nos da la respuesta a esto, nos da el porqué de esto. Ahora, hacerte el sonso y no mirar esto y criticar y exigir policía desde un asiento cómodo de un McDonald's, eso es terrible. Mínimo hipocresía. Totalmente. Bien, hablamos también anteriormente hablábamos de las cifras que nos habían alarmado y nos habían dado el empujón para hablar del programa, para hacer este programa desde nuestra perspectiva, y le preguntamos a Sergio sobre los números que se conocieron sobre la pobreza en Argentina, sobre qué implica que 1/3 de la población viva en la pobreza. Y esto era lo que nos decía. Las cifras que arroja el INDEC no son cifras de lo que pasa, no es una fotografía, o sea, es el resultado de décadas en donde las políticas públicas no han sido orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población de nuestro país. Esto implica que esta degradación que ha sucedido en las últimas décadas, muchas, más de 5 décadas, ha ido deteriorando y deteriorándonos como sociedad. No solo que no hay esperanza, sino que no hay certezas del rumbo que ha tomado nuestro pueblo. Pensemos que en los años 70 en la Argentina había un 3,5 de pobreza en Argentina, y después de tocar el 50% de pobres, hoy estamos en el 30 y pico. O sea, es absolutamente injusto, un país absolutamente injusto. Lo que tenemos que analizar es quién se apropia de la riqueza en la Argentina, cómo se ha concentrado y se ha extranjerizado la economía. Lo de lo corruptible y la corrupción y los millones y los bolsos de López y las cuentas y la estafa al pueblo argentino, eso podríamos decir que es un vuelto. Lo peor que nos ha pasado es que los gobernantes no se hayan fijado en la población, sino que se hayan dedicado a hacer negocios, ¿no? Y esto forma parte de la degradación, porque esos gobernantes no salieron de un repollo, no lo mandó un ente satánico,
que son fruto de esta sociedad que se fue degradando con una dictadura militar en el medio y con el Fondo Monetario y todo lo que sabemos, una deuda impagable, una deuda que nos ha sometido, una deuda que nos dijeron que nos habían desendeudado y resulta que ahora debemos más que antes, y eso que ya la habíamos pagado, o sea, que nunca se investigó, o sea, hay una estafa tremenda al pueblo argentino y a los otros pueblos que habitan esta tierra, ¿no? Los preexistentes. Esos fueron los más estafados de todo, fuimos los más estafados de todo. Esa es quizá una mirada política, pero después de esta mirada la película sigue, porque hay que remontar esto. En Fiorito 1 de cada 4 niños tiene plomo en la sangre. Esto significa que cuando lleguen a la escuela no van a aprender. No van a aprender. De hecho, hoy tenemos chicos en 5º grado que no saben leer, que terminan la primaria y si leen no pueden entender lo que leen, y los poquitos que terminan la secundaria, si pueden entender lo que leen, no lo pueden explicar. Entonces, hoy las universidades tienen materias obligatorias que son lectura y comprensión de texto. Algo que nosotros aprendimos en 5º y 6º grado, hoy se está enseñando en las universidades. No es casual que la Argentina, otrora un país instruido, educado y formado, se encuentra en América Latina a mitad de tabla o quizás más abajo, ¿no? Es algo que el futuro no está muy claro y que realmente necesitamos revertir. Bueno, durísimo. Durísimo. Esto, sí. Digo, los números que trae primero, ¿no? Cuando salimos, en la época de la dictadura, había un 3,5% de pobres y hoy llegamos al 32%, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? ¿Solamente con los bolsos de López? Claro que no. No, claro. Por supuesto que aportan, digo. De hecho, y la pobreza no nació en estos 6 meses, digo. Claro. La pobreza, como dice Sergio, viene de décadas, sí, ¿no? Pero hay políticas que se empecinaron en que hubiera una distribución de la riqueza que enriqueciera enormemente a unos pocos, hiciera vivir a 3 millones de personas, por ejemplo, en Villa Fiorito, chupando plomo todos los santos días. Porque viven en mierda, porque viven en la cuenca del Matanza, Riachuelo, donde el agua de las napas está a 20 centímetros y es agua cloacal, porque los pozos rebalsan, y eso en el mejor de los casos, porque a la caca se le suman los metales pesados, ¿no? Y yo estaba leyendo ayer que no necesitamos el plomo en el cuerpo. Entonces el número exacto, el número óptimo de plomo en sangre es 0. Acá tenemos bebés con 10, con 15. Digo, si es tremendo lo que nos pasa acá con el arsénico, claro, ahí en Fiorito multiplicalo por el número que quieras, por la cantidad de plomos pesados que hay, porque hay industrias que a la noche, cuando la luz apaga, tiran sus desechos al patio de las casas hiper ultra precarias. Entonces los nenitos salen con plomo, y ese plomo no te deja pensar, porque una de las consecuencias que tiene comerte un pedazo de plomada es que se te traba la cabeza. Sí. Entonces no puedes entender lo que lees. Entonces, ¿y después qué haces? Los mandás en cana porque se roban un par de zapatillas. Exacto. Sí, además como decía Sergio, los gobiernos que en vez de fijarse en la población, se fijaron en hacer negocios. Claro, históricamente, digamos. Históricamente, exacto. Esto no es de ahora hay como una... Yo sigo enojado, pero... Está bien. Y es para enojarse. El gobierno pasado, para que no crean que ponemos todas las tintas acá, creó el ACUMAR, ¿no? Que es un organismo encargado de limpiar el riachuelo. Sí. ¿Saben cuánta guita se le dio al ACUMAR desde Nación, desde provincia, desde el gobierno de la ciudad, desde el 2010 al 2013, perdón? 1.400 millones de pesos para limpiar el río que nadie limpió.
que las mismas fábricas, empresas siguen tirando sus porquerías a ese lugar. 1.400 millones de pesos. Por eso, para desarmar tanta cosa en la cabeza de cada uno de nosotros, pero estos datos así dolorosos, contundentes, es que sirvan para eso, para repensarnos, para no ver el delincuente en el pobre pibe. El agua potable. Sí. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para las empresas proveedoras que tengan en consideración enviar 150 litros de agua por día por habitante, ¿no? Sí. Bueno, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma empresa manda 250 litros por día. La misma empresa, a estos 3 millones de habitantes que viven en la cuenca Matanza, les manda 35. Si no es matar, lo que es. No, claro. Digo, exacto. Es Varsovia, Sí. digo, es el gueto. Sí. Y después lo mandás en cana. Sí, son los peligrosos. Ahí Sergio decía que uno de cada 4 niños tiene plomo en sangre. Le preguntamos sobre la expectativa de futuro. Él nos contaba las consecuencias de esto y de mucho más. ¿Cuál es la expectativa de futuro de los jóvenes que transitan ahí por Chepibe? Vamos a escuchar lo que nos decía. La expectativa de futuro de los chicos que pasan por Chepibe, en muchos casos está vinculada a la organización. Muchos se forman, aprenden, atesoran lo que vivieron acá, lo que encontraron, y lo replican en chicos ya jóvenes y adultos, lo replican en chicos que están empezando a conocer la alegría, la lucha, la esperanza, y se transforman en educadores y educadoras, y se suman. Algunos estudian magisterio. La verdad es que han sido muy pocos los que llegaron a una carrera profesional a lo largo de tantos años. Podemos contar muy pocos chicos que han podido llegar a la universidad y obtener un título profesional. La gran mayoría de los pibes termina trabajando en condiciones precarias. La verdad que tenemos muchos chicos cartoneando, jóvenes cartoneando, que viven dignamente de ese trabajo. Otros trabajando en McDonald's, en trabajos también así de esa naturaleza, o siguen siendo albañiles, quizás el oficio que les pudo transmitir su papá, o carpinteros. También es cierto que hemos tenido muchos chicos que ya no están, porque lo que nosotros hacemos es una lágrima en el océano. O sea, hay que conocer la densidad del conurbano bonaerense para darse cuenta que realmente somos una gota en el océano. De hecho, en estos años de vida, yo suelo decir que es así de doloroso, ¿no? Me ha tocado ir más veces a enterrar pibes que a entregar títulos en una universidad. Y a la hora de salir a buscar trabajo, bueno, sabemos que hay más de 1,5 millones de desocupados, así que los que más padecen ese crimen de la falta de trabajo son los jóvenes de los barrios marginales, ¿no? Por falta de preparación, pero también por vivir en una villa, por tener cara de expediente, diría Zaffaroni, porque es un filtro donde si no tenés el secundario no puedes ni siquiera ser basurero. Bueno, terrible la verdad las palabras que nos decía Sergio. Nos hablaba de la falta de trabajo. Me quedé como muy choqueada. Sí, es fuertísimo. No, de la falta de trabajo. Que muchos chicos no llegan a tener ni títulos, muy pocos son los que llegan a tener títulos universitarios.
y de lo que se encuentran cuando van al campo laboral. Claro. Que es que los discriminan por la cara, por vivir ahí, Sí. y que y es terrible que no pueden llegar a nada y son una lágrima en el océano, Claro, lo que hacen ellos. Yo fui algunas veces ahí a Chepibe y la verdad que impacta ver la estructura que tienen, la cantidad de chicos. Y me acuerdo que la primera charla cuando fui ahí con Sergio fue decir, qué impresionante, la verdad que lo felicito, esto es increíble, porque de verdad hay de todo, hay un montón de actividades. Y él dice, esto no sé, dice, por cada chico que viene acá hay 50 que ni siquiera llegan a esto. Claro. Y es demoledor, porque esto Chepibe, digamos, ofrece, bueno, una caricia, un montón de posibilidades en las que pasa esto, que después no tienen dónde laburar. Pero hay una instancia que es todavía peor, que ni siquiera pueden llegar a un lugar que los abrace un rato. Es una realidad demoledora. Y si llegan a trabajar ¿Cómo? Primero cómo. ¿Cómo? Y a los trabajos que nadie quiere hacer. Sí. Claro, por supuesto. Yo lo escuchaba y me acordaba de mis primeras clases en la universidad donde se estudiaban el paso de la Edad Media a la modernidad, ¿no? De las sociedades estamentales, donde el estamento era algo fijo. Vos no podés pasar de un estamento a otro. Si naciste campesino, morís campesino. Claro. Por más que seas el sí. más bicho del mundo, morís ahí porque es un estamento. La modernidad instala las clases sociales. Claro. Y esta idea, que es lo que quería decir, atrozmente hipócrita del ascenso social. Sí, total. Porque estos pibes viven en la Edad Media, Claro. viven en un estamento eterno, No. porque ¿cuántos son los que pueden, como dijo Sergio, llegar a la universidad, Dios, como una forma de ascenso? ¿Cuántos de estos pibes pueden llegar a tener un laburo que les dé de morfar sin tener que andar preocupándose por el guardapolvo del pibe? Sí. No, y digo, yo ato con esto que ya hemos hablado en otros programas también, de qué terrible este discurso que suena y que se maneja con tanta liviandad, que es el que vos soñás, si lo soñás lo tenés, ¿no? Si pensarlo es tenerlo. Digo, a mí me está sorprendiendo cada vez más la cantidad de espacios donde empieza a circular este discurso, y para mí es terrible, es de un grado de perversión y además de desconocimiento de la realidad. Me parece que es de una liviandad tan fuerte, lo querés, lo tenés. Animate a soñarlo que... No, pero ¿de qué estamos hablando? Para un poco. Claro, digamos que suena hermoso y tiene, pero no, Sí, claro, es eso, ¿no? Es como terrible. lindo maquillaje. Claro, por eso digo, no repitamos las cosas, digo, pensémoslas, analicemos, ¿no? Porque es muy dura la realidad para mucha gente, es muy dura. Creo que sería saludable que cada uno de nosotros, ante estos comentarios, nos acordemos que hay el 50% de los pibes menores de 14 años, es decir, la mitad de los argentinos menores de 14 años les falta agua, les falta alimento, les falta medicina, por lo tanto les falta abrazo, les falta juego, les falta aprendizaje, les falta alegría. Les sobra plomo. O sea, les sobra plomo. La mitad. Entonces, cuando vengan y te digan, si lo querés, podés. Sí, pero suena en muchos lados esto, es muy terrible. Sería saludable que piensen cuántos pueden llegar a quererlo. Claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo último que le preguntábamos a Sergio. Le preguntábamos sobre la criminalización de la pobreza y cuál era su lectura sobre el tema. Ahí viene la otra parte, ¿no? Exacto. Y le preguntamos sobre si hay o no violencia institucional. Vamos a escuchar lo último que nos decía Sergio Val. La pobreza en sí misma es un crimen. Claro que hay violencia institucional. Para que te des una idea, a través de los años vamos descubriendo que muchos chicos no están precisamente por la violencia institucional. Y te juntás con las madres de chicos asesinados
y ellas mismas te van contando dónde vive otro pibe, y resulta que vino al jardín ese pibe, y otro, la mamá venía a la casa de los niños, y la comisaría tiene un precio, la llave de Fiorito. El otro día hablando con el subcomisario me decía que acá venían castigados a Fiorito. Y yo le dije, mira, la llave de esta comisaría tiene precio. El que paga para ser comisario acá después recauda. Vos caminás por las calles de Fiorito y ves autos cortados, 1 por cuadra promedio. En algunos lugares ves 2 y 3, y pasás a la mañana, viste esos 3, y a la tarde pasás, y esos 3 ya no están, pero hay otros 3. Es terrible. Las cocinas del Paco. Bueno, todos tenemos como paradigma de la violencia a Rosario, pero el conurbano bonaerense creo que es mucho más terrible. Martin Luther King decía que no lo asustan los gritos de los corruptos, de los violentos o de los sin ética, sino el silencio de los buenos. Creo que a esta democracia le falta pueblo. Puede haber pueblo sin democracia, pero no puede haber democracia sin el pueblo. El pueblo la está mirando por televisión, no se decide a participar. Se cree que votando cada 2 años ya está, y eso es apenas cumplir con el cronograma electoral. Acá hay que involucrarse. Habrá que formar un partido político, disputar y recuperar las instituciones del Estado, sanear las instituciones, que las leyes sirvan para algo, no para un cuadrito. Y se nos llevan los glaciares, y se nos llevan los ríos, y se nos llevan los metales preciosos, y se nos llevan la tierra y los peces del mar, y las rentas financieras, y se nos llevan el petróleo. Este pueblo tiene que ponerse de pie, tiene que disputar y recuperar las instituciones para el pueblo. Y las que no sirvan habrá que derrumbarlas y construir nuevas instituciones. Porque si no tenemos un futuro bastante oscuro. Bien, ahí escuchábamos y agradecemos a Sergio Val. La verdad, el testimonio no queda mucho que agregar. No queda mucho que agregar. Porque lo dijo absolutamente todo, y es nada, pensar un poco más, dejar de mirar por la tele muchas cosas y ver lo que tenemos acá nomás, como ellos es el conurbano. Están más olvidados, que en un momento fue de moda mirar a Rosario como el centro del epicentro de todo, de la violencia. En otro momento fue Mar del Plata, pero en el conurbano esto está. Igual no, porque se la mira como cuna de violentos. Tampoco Exacto. se la mira bien. Claro. No se la mira como lugar de necesidades. Exacto. Como lugar de injusticia. Se la mira donde como ¿cómo es donde los lugares donde se guardan los delincuentes? ¿Cómo es que se dice? Bueno. Como escondites. Ahí está. Claro. ¿No? Se los mira como escondites. Y la sociedad misma también compra ese discurso. Digo. Sí, te lo compra totalmente. De meter abajo de la alfombra. Sí. ¿Cuántos tienen claro que la pobreza es un crimen, pero internalizada y pensada? Sí. Porque si es un crimen es porque hubo una intención. Claro. Y hubo una intención claramente, porque la intención fue redistribuir la torta de tal manera que algunos se la lleven a palas. ¿No? En camionadas. Y eso genera pobreza, no es accidente. Por eso pasamos del 3,5 al 32. Sí. Bien, fuerte Bueno, difícil levantarla. esto, pero vamos, bueno, le agradecemos muchísimo a Sergio Val, a la Fundación Che Pibe, sobre todo por darnos este testimonio y por abrirnos un poco más los ojos de lo que está pasando, y para que la gente de acá de 9 de julio se entere de esto, ¿no es cierto? Que acá también. ¿no? Que acá también. Acá también pasan cosas. Vamos a 2 temas musicales y ya tenemos la invitada en piso. Abrimos todos los martes de 15 a 17 horas. 92.9 FM Diamante.
Almacén de noticias. Miradas sin fecha de vencimiento. Bien, seguimos aquí en Almacén de Noticias. Ya tenemos a nuestra invitada en piso y le vamos a recordar a todos que nos pueden seguir escribiendo a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, que es Almacén de Noticias, que dimos la cara y nos pusimos una foto nuestra porque estaba Alejandra muy apenada que no salía en ninguna foto. Porque ella no la conoce nadie. No saben quién es. Porque yo soy la que saco fotos, entonces Claro. nunca salgo en la foto. No, pero no te foto de la bicicleta. Ay, mira, exactamente. El tema de la bicicleta, ya lo vamos a charlar, que ya la reconocen hasta por la Podemos hacer un programa de la Poderosa, ¿o no? Sí, olvídate. Ay, podemos hacer un programa del ciclismo. Sí. Medios de transporte. Bien, les paso el pie a ustedes para que presenten, por favor, a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, hablando de el hambre, y en este contexto que veníamos hablando de, si bien recién escuchamos a Sergio Val de Villa Fiorito con una contundente descripción de lo que pasa en el conurbano bonaerense, decíamos desde que empezó el programa de que, bueno, no hay que irse ni al conurbano, ni al Chaco, ni al África, y que estos temas están en todos lados y también el 9 de julio. Para eso, para hablar de estas cosas, invitamos acá a Bicho Ayes, conocido. Yo creo que Bicho no necesita demasiada presentación tampoco. Muchos años, no porque vos tengas muchos años, Bicho. Tengo muchos años. Muchos años de trabajo como pediatra, como médica de 9 de julio, de la zona, del partido y también de la región. Bueno, consideramos que además por tu mirada no solo médica, sino entendiendo la medicina desde un contexto social, inmerso en la vida de las personas en toda su integridad, nos parecía interesante tu mirada. Por eso primero, bienvenida y un aplauso, ¿no? Pero sí. Mucha presentación, gracias. Che, sí, no, yo vengo como persona vecina de 9 de julio, que ha caminado un poco más que ustedes, pero ya me van a alcanzar. Y que sí, como vos decís, médica de hospital y de salitas. Y lo que ustedes me pedían es que conversáramos sobre la situación de hambre, ¿no? Uh-huh. Hambre en los chicos, pero hambre en los grandes, y hambre en los abuelos, y en toda la casa, en los perros, en los gatos. Los perros de la familia de los desnutridos son desnutridos, uh-huh. Y los chanchos son desnutridos. Y no sé exactamente qué decirles, que el hambre, como dijo, como es dicho generalmente, es un crimen social, porque el hambre se puede solucionar, uh-huh. Y no hay voluntad de solucionarlo. No hay reparto de ingresos, no hay consideración sobre las necesidades de cada familia, no hay una mirada humanitaria sobre los vecinos. Y hace muchos años, recuerdo, una jefa de guardia en el hospital de niños nos decía que el chiquito que no comía, que no se alimentaba sus primeros años, podía levantarse, podía caminar, podía llegar hasta la mesa, donde ahí sí manoteaba lo que quedaba, porque la comida principal es para el hombre, que trabajaba en aquella época. Ahora no hay trabajo. Y después comen los grandes y después come el chico. Uh-huh. Y eso hace, esa falta de nutrientes, de comida, de alimento adecuado, hace que en el primer año de vida, que es cuando más crece, porque se duplica el peso, se duplica el cerebro, donde se conectan todas los enchufes que después lo van a hacer funcionar, al no recibir la alimentación adecuada, no se cubren de una sustancia que se llama mielina, que es como, ¿viste? Como el plástico del cable. Uh-huh. Entonces, todas esas pequeñas células del cerebro no crecen bien. Y es posible que el chiquito crezca con un déficit
como persona, ¿no? Para darse cuenta de las cosas, no solo para aprender a leer, a escribir. Claro, ¿Y se puede recuperar eso? Se puede recuperar, pero a la par de esa carencia de alimentos, hay una carencia también en la cultura familiar. No se conoce qué le pasa al chiquito, como salvo familias donde haya una abuela antigua, porque antes cuando las familias vivían todas en la misma casa, los abuelos le enseñaban a las madres le enseñaban a las hijas, y había toda una transmisión. Pero hoy día las familias se deshacen por esta misma situación de necesidad, de falta de trabajo, de un montón de condiciones sociales que hacen que además el hombre se sienta muy mal no trabajando, y ya hay 3 generaciones de no trabajadores, de desocupados. Sí. Y cuando van a conseguir un trabajo, así sea para barrer la calle, no tienen fuerza, no tienen hábito, y los despiden. Entonces otra vez vuelve a la casa sin trabajo. Frustrado. ¿Cómo? Frustrados. Claro, sí, con bronca, y dale al trago, y bueno, y me voy, y golpea la puerta y se va. Es una cosa que cada uno tiene que sentirla, ¿no? Y ya está la costumbre de no trabajar. Y entonces ya reciben el apodo de vagos, inútiles, y se quedan con esos apodos. No tiene estímulo la familia para trabajar. La mujer es la que a veces lleva adelante la casa, pero se deshace en esa tarea, porque a veces trabaja en 2 casas, en 3 casas, vuelve, tiene que recibir al marido enojado, angustiado. Bueno, parece una película del neorrealismo italiano, pero es así, ¿no? Por eso el médico debe ir a los domicilios de los pacientes. Claro, debe y ver. Claro. Pero verlo no con un ojo del que ve la película y después la critica, sino con un ojo, humano, un ojo que comprenda, ¿no? Porque yo no sé si te conté alguna vez eso que me pasó. Cuando recién había venido al hospital, que funcionaba pediatría en el centro materno, a la vuelta, un día yo iba de 8 a 12, hubiera o no hubiera clientes, digamos, para atender pacientes, cumplía mi horario de 8 a 12. Y sí, eran cerca de las 12, estábamos tomando unos mates, viene la enfermera y me dice: doctora, venga urgente que hay un caso para usted. Oh, dije yo, debe ser una calamidad lo que pasa, porque siempre que había algún desastre me llamaban. Llego, voy al consultorio, una nenita que parecía muerta, muy, muy menuda, muy deshidratada, los ojitos hundidos, bueno, terrible. Y la mamá, muda, parecía una estatua. Y la enfermera se ubica detrás de la mamá y me hacía caras como diciendo: ¿cómo trae esta chica en estas condiciones? Entonces yo le digo, bueno, doy las indicaciones, un suero urgente, Y entonces me pongo a conversar con la mamá y le digo: ¿qué pasó? Y dice, tenía colitis, tenía vómito. ¿Y cuándo? Y hace 2 días, pero hoy peor. ¿Y cuándo sigue hoy? Y a las 5 de la mañana ya estaba vomitando. ¿Y por qué no vino más temprano? Porque tenía que encerrar los chanchos. Y la enfermera me decía. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y si no los encerraba? Y mi marido me va a taparlos. Claro. Claro, la situación de cada familia es un mundo. Vos no la entendés si te quedás en tu consultorio del otro lado de la camilla con tu guardapolvo entendiendo la vida blanco. como la tuya, ¿no? Claro, y vos decís, pobre mujer, porque está entre la espada y la pared, con escasos conocimientos de la gravedad que tenía lo que acontecía con la nena, y con ese, no es que el padre fuera un criminal, pero también él es una víctima. Entonces, se dan estas situaciones que marcan a los bebés. El recuperarse de eso es muy difícil, porque va a seguir viviendo en ese ambiente donde va a seguir teniendo carencias, donde va a ser discriminado porque es un pobre diablo de una casucha perdida por ahí. No sé si era esto lo que querían, o que comentemos otras cosas, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando de que la mitad de los pibes menores de 14 años son pobres. La mitad de los pibes de la Argentina tienen problemas de nutrirse. Y me hablas de la mielina y de los primeros años, la importancia de
de alimentarse para el desarrollo, no solo del cerebro, ¿no? El desarrollo vital, general. ¿no? Pero el que se daña más fácil es el cerebro. ¿Qué país se puede construir con la mitad de los pibes con problemas para comer? Y en un lugar como es 9 de julio, que no tendría que haber un solo chico desnutrido ni una familia que pase hambre. Claro, no se justifica. A mí me parece súper interesante que tomemos conciencia que también pasa acá. Sí, digamos, porque no sé hoy día. Sí, hoy día existe el comedor de Alexis, que cada día le llegan 2 familias nuevas porque no tienen para comer. Cada día, acá en 9 de julio, a 12 cuadras de la radio. Sí. Y la situación de los pueblos también es calamitosa. Sí. Lo que te quería decir, no sé si hoy día se presentan casos de desnutrición tan graves, pero no hay que llegar a eso. Claro. No, claro. Primero, la mamá embarazada debe estar bien alimentada. Esa era la pregunta que iba a hacer. Vamos al huevo y la gallina. Sí, claro. La pregunta que quería hacerte es esta. ¿Para que te falte mielina tenés que estar desnutrido o no hace falta llegar a la desnutrición para que pero si producción de mielina? Si vos de bebé no comes, eso es un desnutrido. Aunque después de más grande seas gordito. No hace falta tener la pancita redonda para ser un desnutrido. No, claro, y además... Como lo que se ve en la tele. No, ese es otro. No, claro. Bueno, no entremos en detalles médicos, otro tipo de desnutrición. Claro, hablábamos la otra vez cuando hablamos de soberanía alimentaria también, ¿no? De la nueva obesidad, la obesidad con desnutrición, digamos, como... Uno de los problemas es la obesidad de los chicos y sobre todo en los países subdesarrollados. Claro. Y vos caminás por cualquier calle de acá y el chico empieza a crecer y es raro que sea delgadito. Pero eso no quiere decir que esté bien nutrido. Eso porque come pan y... Come harinas y dulce y lo que puede. Claro. Lo que hay en la casa. Y la casa lo más barato que es. Sí, la harina, el pan, arroz blanco. Yo salgo de acá y puedo comprar por ahora lo que quiero para mi cena. Pero hay mucha gente que no puede comprar ni lo que no quiere. Claro. Entonces, vuelvo a decir, es un crimen social. Y después yo trabajé 10 años en la escuela especial y había muchos chicos que eran de privados sociales, eran disminuidos en sus capacidades intelectuales y a veces físicas, porque habían sufrido desnutrición en la infancia. Entonces empezamos a hacer un estudio y buscamos todos los chiquitos que iban a la escuela especial y buscamos las historias clínicas en el hospital y muchos de ellos habían tenido un peso relativamente normal al nacer, que es bueno, pero después bajaba. Se estancaba o bajaba y tenía una diarrea, una neumonía, una diarrea, una neumonía, una diarrea, una neumonía. Y después sí, ya pasado, si sobrevivía el primero o segundo año, claro, iba a parar a la escuela especial. Aparte porque socialmente no tenía recursos. Claro. No tenía recursos. Y las enfermedades también propias de la pobreza, ¿no? Si estás débil, te pesca todo. Hay algunas que son así más típicas. Recibís con mucho cariño todos los gérmenes y todos los bichos y todas las enfermedades. Ahora, me quedo pensando también que esto, como decíamos al principio, el hambre como uno de los últimos eslabones de una cantidad de otros hambres, digamos, porque cuando se llega a esta situación extrema, ¿qué pasa con el amor en la familia en eso? Ya hay un lugar donde... La integración de la familia. Sí, el los vínculo, deseos de mejorar, de el prosperar. Contacto, claro, que ahí que empieza todo a romperse y es de no acabar, ¿no? Es que también los deseos de prosperar, ¿no? Uno tiene deseos en la medida que los ve más o menos posible. Sí. Yo a los 10 años dejé de desear jugar en la primera de River, porque dije, no voy. Tenía que jugar en la de Boca. Porque ahí no voy, uno, sueña en la medida de lo posible, entonces, si vos nacés en la pobreza y más o menos la tenés clara, sabés para dónde vas, entonces tus sueños empiezan a cortarse. También pasa durísimo, eso. Pero eso es durísimo, eso es terrible. Pero la muerte de los sueños es terrible. Claro. Los sueños no son en la medida de lo posible, los sueños son sueños. Claro, son pero fantasías, también uno puede soñar en la medida que conoce otras cosas. Lamentablemente en estos casos los sueños están recortados ya. Bueno, pero no nos olvidemos también otra
una característica, ¿no? Que ahora le llaman resiliencia, está de moda también hace unos años. El chico que se sobrepone y sobrevive a esas condiciones, sobrevive digo porque algunos pobrecitos quedan muy estancados, ¿no? En el camino. Y se ve que hay alguien en la familia que le sirvió de palenque a ese chico. Claro. Con alguien se relacionó más, ya sea un tío, un hermano, claro. O en el barrio, un vecino, una abuela, claro. Sí, una maestra, y eso, agarrarse, aferrarse a eso, donde ve otra cosa y donde ve cariño, le hace ser resiliente ahora. Porque en una misma familia vos ves que 3 o 4 hermanitos son bastante... Sí, lo vemos. Tienen bastante algún retraso en algún lado y hay otro que no. No. Tal cual. El caso sería este. Bueno, pues yo ato ahí los grupos, las organizaciones, las redes que empiezan a abrazar de una forma colectiva, porque acá lo que está roto básicamente es la comunidad, digamos. Exacto. Primero, así como dentro de la familia claro, se rompen los lazos, en el barrio también. En el barrio también. Y entonces cuando empiezan a surgir este tipo de cosas, empiezan, digamos, muchos, como decía Sergio, muchos quedan en el camino, muchos. Pero bueno, existe ahí alguna punta donde pueda pasar otra cosa y puede pasar otra cosa, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Sí. La boca. Ay, no, el bloque. Difícil programa difícil. Este programa, sí, realmente difícil, indignante. Pero bueno, seguimos. Sí, vamos a un tema musical. Agradecemos a muchas gracias. Bicho, gracias por venir. Aplauso cerrado para Bicho. Sí. Allá también. Bueno, vamos a un tema musical. Sí. Y volvemos en un ratito. Agenda La Teca. Te cuenta todo lo que tienes para hacer este fin de semana. Presta atención. Escucha. Bien, vamos a distender un poco el tema del día de hoy. Vamos a contarle a toda la gente lo que tiene para hacer, que lo trae a través de Agenda La Teca. Como siempre, ya arrancamos a partir del día de hoy, tenemos la Feria Distrital del Libro en la Escuela de Comercio. Ay, sí. Exactamente, martes 4, miércoles 5 y jueves 6. Está lleno de cosas para hacer, vienen autores, van a haber talleres, van a estar también nuestros amigos ya del programa. Flor Caputo, Las Piedras Pómez, Mónica Pela. Mónica Pela va a estar narrando. Así es, va a haber un taller de encuadernación con elementos reciclados. Hay muchísimas cosas para hacer en estos 3 días. La verdad que la arman cada vez más linda la Feria del Libro en la Escuela de Comercio. La verdad que sí, y muy completa para todo. Sí, no hay solamente... de todo, es lindo. Sí, la verdad que está buenísimo lo que pasa. Así es. Bien, martes 4, miércoles 5 y jueves 6, Feria del Libro, Escuela de Comercio. Bien. ¿Esto qué es? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? Hasta la mañana y a la tarde. Mañana y tarde. Sí. Todo el día tenés para ir. El viernes 7 en la esquina Arte y Cultura tenemos instalación, ¿sí? Una instalación artística por Estela Malincónico. Es realmente recomendable, es hermoso. Estela es una artista de 9 de julio grosa. Bueno, ya lo conocíamos a Miguel Malincónico, que es un tipo que realmente hace cosas maravillosas. Y Estela es su hermana, que yo no la conocía, y nos sorprendió a todos con una instalación en la esquina, pero realmente muy original. Pintura, poesía. Claro, los textos los van a... Bueno, no vamos a anticiparnos, no me pero... que quiero ir. Sí. La verdad que sí, que la gente vaya y aproveche esto, porque la otra vez mucha gente se enteró después. Y pueden, al menos a mí me llegó como docente, invitaciones para los docentes para que vayan con los alumnos. Exacto, sí. El recorrido tienen que comunicarse con la esquina para reservar. Sí, sería buenísimo que los chicos de las escuelas y del instituto también puedan participar de algo así, porque es realmente novedoso para nuestra ciudad. Es recomendable 100%. Y los que quieran ir, recuerden, es el viernes 7 a las 20 horas. El sábado 8 tenemos la Feria de Huarteros, como siempre. Claro, en la plaza. Ojo que cambió de horario,
9 de la mañana. Mira, 9 de la mañana, la feria de Teca Huarteros. La 9 de la mañana. Muy bien. Cuando vos te compraste un jean, la Teca se hizo un short. Alejandra, por favor. Así que el sábado a las 9 de la mañana la feria de Huarteros de la Plaza Belgrano, como siempre. Perfecto. Bueno, después a las 18 horas en la Biblioteca José Ingenieros hay un seminario sobre la historia del 9 de julio. Son 3 encuentros. Es el 8, el 15 y el 22. Este sería el primer encuentro. El tema es imprentas y periódicos y censura. Lo da Héctor Giaconis. Exactamente, desde 1887 a 1957. Me parece súper interesante. Así que los que quieran también se pueden comunicar con la Biblioteca José Ingenieros para reservar su lugar. Es a las 18 horas, comienza este sábado 8. A las 21:30 en el Rancho Las Nazarenas tenemos la fiesta del Coco, que son varias bandas, y además hay intervenciones artísticas de nuestro amigo El Sapo Anzorena, por ejemplo. El Sapo es otro artista de 9 de julio. Muy bueno. Es de los tapados de 9 de julio. Es excelente el Sapo, es excelente. Va a haber bandas de acá y bandas de la Ciudad de La Plata que vienen también, y va a haber intervenciones artísticas en vivo en el Rancho Las Nazarenas. El domingo... Ya nos vamos hasta el domingo a la esquina Articultura. Va a haber ¿qué hay? TikTok de cuentos y títeres. Que van a estar Mónica Pela y María Laura, nuestra amiga y oyente. Totalmente. Y esto lo recomendamos porque suena para chicos y es para chicos, pero es un espectáculo encantador para los grandes también. Mira. Sí, es yo tengo ganas de que mi hijo empiece a entender para ir yo a los no, podés llevarlo desde ahora, porque es mágico lo que ellas generan. Las dos son excelentes. Y van a estar las piedras pomes. Con las piedras pomes, mucho más. Dale que ir al mundo, ¿viste? También. No, mira que no. No estaría chequeado. No está chequeado. Así que estos son los eventos hasta el domingo. Los que quieran se pueden comunicar a agendalateca@gmail.com o entrar a nuestro blog agendalateca.blogspot.com.ar y a nuestro Facebook, como siempre, Agenda La Teca, que ahí tienen todo día por día. Y la semana que viene ya les adelantamos que vamos a estar haciendo un sorteo de entradas para un evento que se va a realizar en la esquina a través del Circo 9 Lunas. Tenemos 5 entradas para sortear. Así que atentos, que se pongan las pilas. Sí. ¿Puedo hacer un anexo a la Teca? Anexe. ¡Epa! Anexe. Los teatros comunitarios de 9 de julio, Patricios Unidos de Pie y Cruzavías, en una delegación parten al Encuentro Nacional de Teatros Comunitarios en Salta este fin de semana. Así una delegación. Ojalá, porque lamentablemente la idea era concurrir los 2 grupos completos para que todos podamos vivenciar esta experiencia, que realmente un encuentro de teatro comunitario es maravilloso por todo lo que pasa, por lo numerosos que son los grupos y por la diversidad de lugares de donde venimos, y encontrarnos es maravilloso. Pero los costos este año son imposibles. Así que, bueno, finalmente desistimos de la grupalidad completa y vamos algunos de cada grupo. Así que, bueno, vendremos con novedades. Sí, nos van a contar todo lo que pasa. Sí. Bueno, ya estamos casi pisando el final, pero nos queda un comentario que nos hizo Alexis Méndez, que lo vamos a estar escuchando ya al final del programa. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Abrimos todos los martes de 15 a 17 horas. 92.9 FM Diamante. Almacén de noticias. Miradas sin fecha de vencimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hambre? Bueno, es algo muy complejo y va más allá de no tener para comer. La desidia, la falta de Estado, el trabajo digno y sobre todo la educación llevan tarde o temprano a tener hambre. El hambre duele la panza, lleva a la desesperación de conseguir algo para matar ese mal humor y esas ganas de no pensar nada hasta conseguir algo para comer. También es frustrante y mal amigo, y se nota en los ojos. Nuestros barrios están cayendo en desesperación porque ya no alcanza para comer, no alcanza para poder vivir. Y con urgencia creo que hay que tratar este tema antes de que sea demasiado tarde, porque a la gente se le puede sacar un montón de cosas, pero la comida del plato
La comida del plato no se puede porque es lo que dignifica. Ese es mi pensamiento. Bien, ahí escuchábamos a Alexis Méndez, quien ya estuvo acá en el programa y la verdad que fue muy conciso con lo que pasa acá, unas pocas cuadras. Tal cual. No hay que irse mucho Por para eso. hablar de hambre, es acá en el barrio. La verdad que si hay alguien que hoy nos puede contar del hambre el 9 de julio es Alexis, porque está dando respuesta desde la nada, digamos. Desde la nada no, digamos. No, Desde claro. todo. Desde todo. Pero todo es él. Claro, pero todo es él y lo que él puede conseguir con otro, digamos, ¿no? Digamos, la solidaridad de la gente, pero desde la pura voluntad, sin ningún tipo de apoyo del Estado. Realmente, el 9 de julio hacía mucho que no pasaba. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en el barrio a trabajar, 2004, había varios comedores y funcionaban. Fueron dejando, pero la verdad que lo que está generando Alexis, que no es solamente un comedor, digamos. Él tiene su casa abierta a los chicos del barrio absolutamente las 24 horas del día. Sí. Y generando, digamos, organización, con el fútbol, con las herramientas que él va pudiendo y que él va encontrando para no quedarse solamente con el plato de comida, porque Uh-huh. él es realmente muy criterioso, que no los chicos no solo están necesitando un plato de comida, digamos. Uh-huh. La gente, nosotros, no solo necesitamos un plato de comida. Así que bueno, me parecía fundamental que la voz de Alexis estuviera hoy en el programa. A mí me impacta esto de pensar, solamente pensar la idea, porque no me pasa, de estar todo el tiempo pensando en que tenés hambre, ¿no? Y que acá haya pibes que estén todo el día pensando en que tienen hambre y cómo pueden solucionar eso porque les duele la panza, es tremendo, ¿no? Y esto que hace Alexis, digo, es calmar ese hambre e intentar armar algo con eso. Claro. O sea, que los pibes no tengan un lugar donde estar y donde pertenecer. Y esto que decía Alejandra es cierto, vos vas a la casa, yo fui una vez a la casa de Alexis y es un entrar y salir de pibe constante. Todo el tiempo. Y es un abrazo, es una casa que es un abrazo. Ese lugar es a él, Cacho, y bueno, y nos estamos yendo. Sí, y tratemos de pensar un poco, como es la idea de todos los programas, de pensar los temas que tratamos y de ver que se puede hacer algo. Todos podemos hacer algo, en realidad. Todos podemos hacer algo, exactamente. En principio, empezar a desarmar estas ideas que nos vienen de otro lado y no son nuestras. Le agradecemos a toda la gente que estuvo acá, como Mónica Pela, Mariana de La Plata. Mariana, abrazo. Y Flor Zamaglione, que siempre nos escucha. Estuvimos tan compenetrados Sí, con esto sí. que ni dimos bolilla No dimos bola a los saludos. a los saludos y Y tampoco dimos bola mucho a nuestros anunciantes, por favor, bueno, recordanos. los mimamos un poco. Sí. Bien, a la gente de Central de Arquitectura y Diseño Gráfico, que ofrece arquitectura, proyecto y dirección de obra, relevamientos, ampliaciones, planos municipales, diseño, identidad corporativa, editorial, impresión, ploteos en vinilo. Los encontrás al teléfono 2317 15 51 07 99 o bien acercándote hasta Santiago del Estero 1375 en el horario de 9 a 12 y de 15 a 20. Y en Facebook los encontrás en Central de Arquitectura más del signito. Simbolito, qué sé yo. Diseño gráfico. Perfecto, muchísimas gracias a la gente de diseño y arquitectura. Central de Diseño y Central Arquitectura, de que te Diseño y diseñan todo. Bien, le agradecemos como siempre a toda la gente, le agradecemos a Edgardo Videla como siempre por darnos este espacio. Alejandra, muchas gracias por estar aquí a mi lado. Florencia González. Por favor, un placer. Seguimos celebrando tu regreso. Por favor, bueno, De a rato. Sí. No festejen mucho, por favor. Franco, muchas gracias por tu presencia y tu reflexión. Un placer. Alan Gustavo, el rey de las perillas, que como siempre nos acompaña. Aún últimamente medio dormido. Medio dormido, pero todavía sirve Funciona igual. muy bien, igual. Funciona igual. La Bicho Valles, que como siempre acá acompañando, se quedó hasta el final del programa. Y Sergio
Val, a Sergio Val, a la gente de Che Alexis. Alexis, a todos los que nos acompañan martes a martes. Cerramos las persianas de nuestro almacén y nos vemos el próximo martes. Chau, chau.